El tiempo parecía haberse detenido en Sacramento después de la desaparición de Christine y Nick. La ciudad, que había sido el hogar de la joven madre y su hijo, se transformó en un lugar marcado por la tragedia. Cada rincón de la ciudad, cada calle, cada esquina, estaba impregnado con los recuerdos de Christine, su risa en las tardes cálidas, las charlas con los vecinos, su sonrisa amable al saludar a los demás. Todo eso ahora era parte de un pasado distante que parecía imposible de recuperar. El vacío que dejó su partida se volvió un peso para todos los que la conocían. Para su madre, Angela, el dolor de la desaparición de Christine fue más allá de lo que las palabras podían describir. No solo había perdido a su hija, sino que la desaparición también representaba la pérdida de todas las promesas de un futuro compartido, de los sueños que habían sido interrumpidos por la tragedia. Angela recordaba a su hija de niña, llena de vida, decidida a hacer todo lo posible para superar las dificultades que la vida le presentaba. Nunca se rindió, siempre luchó por un futuro mejor, pero ahora, Angela sentía que la vida de su hija había quedado suspendida en una incertidumbre eterna, atrapada en las sombras de una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Cada día, Angela se despertaba con una sensación de angustia que no podía sacudirse. Cada rincón de la casa de su hija, cada objeto que quedaba atrás, era un recordatorio de que su hija nunca regresaría. ¿Por qué Christine, que siempre había sido tan fuerte, había desaparecido de esa manera tan inexplicable? ¿Por qué Nick había quedado atrás, despojado de su madre, sin entender la magnitud de la tragedia que había vivido? Nick, por su parte, trataba de comprender lo que había sucedido, pero, como niño, sus recuerdos eran fragmentados y difíciles de procesar. La imagen de la mujer que había visto en los días posteriores al accidente era lo único que parecía anclado en su mente. Pero, ¿quién era esa mujer? ¿Por qué había estado allí, junto a él, mientras su madre moría? A medida que Nick crecía, el dolor de la pérdida de su madre se volvía más profundo, pero también se desvanecía en su conciencia, como si el tiempo fuera borrando poco a poco los recuerdos más vívidos de su madre. Para Angela, ver cómo Nick crecía, olvidando poco a poco a su madre, la llenaba de una tristeza indescriptible. Sabía que su hijo tenía que seguir adelante, pero sentía que, de alguna manera, él también la había dejado atrás. Los recuerdos de su hija se estaban desvaneciendo, y la vida de Nick continuaba como si nada hubiera sucedido. Angela trataba de hablar con él, de traer a su madre de vuelta a través de las historias, pero su hijo se limitaba a mirarla con una extraña indiferencia. A veces, Angela se preguntaba si Nick realmente recordaba a su madre o si la tragedia lo había hecho olvidar. La idea de que su hija pudiera ser solo un recuerdo lejano, un eco perdido en el tiempo, la desgarraba. El encuentro de Deborah, la mujer en la carretera. Mientras tanto, Deborah Hoyt, la mujer que había sido testigo de la figura en la carretera, vivía con una creciente sensación de que algo más grande que ella misma estaba ocurriendo. Desde la noche en que vio a la mujer, su vida se había transformado por completo. La duda y el miedo la acompañaban a cada paso. Aunque al principio había creído que su visión era producto de la tensión y el miedo de esa noche, ahora no estaba tan segura. Algo dentro de ella le decía que había algo más en juego. La figura de la mujer no era solo un sueño o una alucinación. Había una fuerza detrás de ella, algo oscuro y misterioso que no se podía ignorar. Deborah comenzó a investigar. Buscó en los archivos de los casos no resueltos, habló con los habitantes del pueblo, pero todo parecía en vano. Nadie podía darle respuestas. Lo más extraño era que, a medida que profundizaba en la investigación, las conexiones entre los eventos de esa noche y el caso de Christine comenzaban a volverse más claras, pero aún más inquietantes. La mujer en la carretera, la figura extraña que parecía estar vinculada al destino de Christine y Nick, era el centro de su obsesión. A medida que pasaba el tiempo, Deborah empezó a sentirse atrapada por la verdad a medias que había descubierto. Sabía que había algo más que no podía ver, algo que escapaba a su comprensión. Nadie la entendía, nadie veía lo que ella había visto, a pesar de que sus amigos y familiares le decían que dejara de pensar en ello, que se dejara de paranoias.
Algo en su interior no podía ignorar lo que había experimentado. Sentía que el destino de Christine y Nick no había sido un simple accidente. Había algo más, algo fuera del control humano, algo más grande que había intervenido. Y esa figura, esa mujer, era una pieza clave del rompecabezas. Nick y la mujer. Recuerdos fragmentados para Nick. Los recuerdos del accidente y de lo que había sucedido después seguían siendo confusos. De niño, había aprendido a convivir con el dolor y la pérdida, pero con el paso de los años, sus recuerdos se distorsionaron. Las imágenes de su madre en los últimos momentos, antes de su muerte, su rostro tranquilo pero distante, comenzaron a desvanecerse en su mente, como si nunca hubieran sido reales. Sin embargo, la figura de la mujer se mantenía firme en su memoria. Nick hablaba de ella con una calma inquietante, la describía como una figura protectora, casi maternal, que lo había acompañado en esos días de sufrimiento. Sin embargo, lo que más desconcertaba a los adultos que lo escuchaban era la manera en que hablaba de ella, como si la mujer fuera algo más que una simple visión, como si fuera una presencia real que lo había tocado de alguna manera. La mujer no solo había observado a Nick, sino que, según él, le había dado fuerza para sobrevivir, le había dado algo que lo mantenía con vida. Pero, ¿quién era realmente esa mujer? ¿Por qué solo él podía verla? Ángela, su madre, intentó en varias ocasiones comprender lo que su hijo había vivido. Lo escuchaba hablar de la mujer en la carretera, pero nunca podía entenderlo completamente. A veces, Nick le decía que la mujer había sido buena, que lo había salvado, y otras veces le hablaba de una luz brillante que lo rodeaba cuando se encontraba cerca de ella. Ángela no podía comprender si todo eso era el producto de una mente infantil, afectada por el trauma, o si realmente había algo más detrás de esas palabras. El dolor de Ángela era profundo, pero se veía atrapada entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de entender lo que había sucedido realmente. Sabía que la mente de Nick aún estaba procesando la tragedia, pero también sentía que él estaba demasiado alejado de la realidad que ella había vivido. Christine había sido su hija, su compañera en la vida, y ahora que ya no estaba, Ángela se sentía perdida. Nick, su único consuelo, estaba demasiado inmerso en sus propios recuerdos para ayudarla a sanar. La mujer en la carretera. Revelaciones inquietantes. Las investigaciones sobre la mujer en la carretera comenzaron a intensificarse, pero las respuestas seguían siendo evasivas. Aunque se había determinado que Christine y Nick habían tenido un accidente, los detalles seguían siendo oscuros. La policía nunca pudo explicar cómo Christine había salido del coche, cómo había caído por el acantilado, ni por qué no había señales de lucha. Lo más inquietante de todo era la figura de la mujer que había sido vista por Deborah, pero que nadie más había logrado identificar. Con el tiempo, las leyendas sobre la mujer en la carretera comenzaron a tomar fuerza. Algunos decían que era un espíritu protector, otros, un ente maligno. Las teorías comenzaron a circular, y cada vez más personas afirmaban haber visto algo similar en la carretera 50. Sin embargo, las autoridades no podían encontrar pruebas que corroboraran estas afirmaciones. El caso de Christine Scubis siguió siendo un misterio sin resolver, y las preguntas que quedaron sin respuesta continuaron atormentando a todos los involucrados. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido esa noche en la carretera, ni qué conexión tenía la mujer con el destino de Christine y Nick. Pero una cosa era clara: algo más allá de la comprensión humana había ocurrido. Un misterio eterno. Con el paso de los años, el misterio de Christine y Nick se convirtió en una de esas historias que la gente susurraba en voz baja, una historia que nunca se olvidaba pero que nadie quería recordar demasiado. El caso nunca fue cerrado oficialmente, pero las respuestas nunca llegaron. La figura de la mujer en la carretera se convirtió en un símbolo de lo desconocido, una manifestación de la oscuridad que acecha en el borde de la realidad. Y mientras los años seguían pasando, Ángela y Nick vivían con la pesada carga de una verdad nunca dicha. Ambos sabían que algo más había ocurrido, algo que nunca serían capaces de comprender, algo que los conectaba a un misterio que nunca dejarían atrás. Sin embargo, a pesar de todas las preguntas sin respuesta, el tiempo no perdonó. La vida
continuó para ellos, pero el eco del misterio seguía vivo, latente, esperando a ser desvelado.